San Martín. Oye, ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo? Prende la radio que ya va a empezar el programa. Desde la misma campiña de Arequipa, donde reina la belleza del Texao y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequía, Arturo García presenta su programa Loncos y Jalas. Un programa producido por arequipeños y dedicado solamente a Arequipa. Yarabíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más. Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños, con la producción y conducción de Arturo García, el Chacarero. Este verso tiene su historia. Buenas tardes nos de Dios, Arequipa, ciudad hermosa, blanca, carosa y pretenciosa. Buenas tardes, arequipeños querendones, bravos y valientes como el Misti. Que viva nuestra gente, que viva nuestra tradición y que viva nuestra música. Todos peguémonos ya a la radio, que empezó la hora solo para Arequipa. Hoy es 31 de octubre, una fecha cabalística. A decir, por supuesto, de la tradición mundana de Norteamérica y Europa, donde básicamente se originaron estos mitos y leyendas que desembocaron o terminaron finalmente en la creación de la mundialmente conocida fiesta de Halloween. En realidad, a nosotros los loncos y jalas arequipeños orgullosos de nuestra tierra y sus tradiciones, no nos interesa hacer un análisis de esta tradición, que dicho sea de paso, nadie que la festeja sabe por qué lo hace. Al igual que sucede con la canción criolla, que nadie sabe por qué le rendimos homenaje al vals limeño diciendo que es el sentimiento de todo el Perú, si no considera ningún otro género peruano dentro de su repertorio, más que únicamente lo que canta el Sambo Cabero, Eva Illón, Óscar Avilés, la Bartola, la Lucila de la Cruz, qué sé yo. Bueno, los que quieran hacer una cacería de brujas, que lo hagan. En realidad, a nosotros solo nos interesa conocer, y a mí particularmente, todo aquello que alude a nuestras verdaderas tradiciones y costumbres, o sea, a Arequipa y a los arequipeños. Entonces, hoy día la tertulia va a estar muy interesante, porque en esta oportunidad les voy a hablar de otra de las pruebas que nos demuestran que todas las tradiciones y costumbres de Arequipa llegaron de España, principalmente de Andalucía. Son tantas las tradiciones que quizás nunca terminaría de nombrarlas, pero hoy, dadas las circunstancias, voy a hablar de las brujas arequipeñas, que aunque no lo crean, tienen su raíz maternal también en las brujas españolas que llegaron por estas tierras y jamás se fueron, por lo menos de la tradición popular. Y es que para remontarnos al pasado con mucha exactitud, yo me voy a basar en un libro interesantísimo que publicó en Sevilla, España, Rafael Martín Soto, en el que habla de los hechizos y brujas de la Andalucía de la Inquisición, y que ciertamente, sin exagerar, pareciera que estuviese escrito más bien basado en las mismísimas brujas arequipeñas que desde antaño hechizaron a los loncos en las picanterías. Este interesante libro de Rafael Martín Soto nos transporta pues a los tiempos de la Inquisición, en que la Iglesia Católica en Andalucía perseguía a aquellas mujeres que se dedicaban a estos menesteres ilícitos, en los que se consideraba adoraban al diablo, cual mismísimo aquelarre, como en las historias que se cuentan en las viejas leyendas de Guaranguillo. Bueno, y es que nadie lo puede negar, la magia y la brujería habían formado desde muy antiguo parte de la vida de los andaluces. Entre los siglos XVI y XVII, las hechiceras, perseguidas ya por los tribunales ordinarios y la Inquisición,
Se afanaron no solo en hechizar a sus víctimas, sino también en curar enfermedades, ganar dinero fácil y principalmente lograr el tan ansiado secreto de la eterna belleza y la juventud. Y aquí hace su aparición el autor malagueño Rafael Martín Soto, de quien les estoy hablando, que recogió estas labores sobrenaturales en la región y las plasmó en su libro Magia y Vida Cotidiana, Andalucía, siglos del XVI al XVIII. Entonces él decía: no entiendo cómo no se había valorado antes la riqueza de la hechicería andaluza, tan famosa que inclusive mucha gente de otras partes de España y Europa venían para aprender el arte de ser bruja y cómo hacer verdadera magia. Y agrega ciertamente el Centro de Estudios Andaluces que esta memoria gitana forma parte de la identidad de Andalucía. ¿No les está pareciendo ya algo familiar estas afirmaciones? Claro que sí. Pero bueno, sepan, amigos arequipeños, que muy similarmente a lo que sucedía en América colonial y más específicamente en Arequipa de esos siglos, las brujas andaluzas hicieron que la brujería y la magia forme parte de la vida cotidiana de muchas personas que solían solucionar sus diferentes problemas asistiendo a buscarlas a ellas, problemas como los del amor, dinero y venganzas. Y eran tan buenas y efectivas que hasta el mismísimo diablo dicen que decía: de las únicas mujeres que jamás me voy a fiar es de las andaluzas. Ciertamente había una línea delgada entre la realidad y el misterio, que pronto llegó a formar parte del imaginario social, tan igual como sucedía en Arequipa en tiempos de la colonia con las andaluzas hechiceras de las picanterías populares. Un ideario que ha quedado por siempre sembrado en las mentes de infinidad de pueblos arequipeños como Guaranguillo, Guasacache, Sachaca, Guacucharra, Guairondo y Huancarqui, donde aún no se puede comprender el por qué esta tradición andaluza de las brujas echó sus raíces en las picanterías arequipeñas. Entonces, si uno se da cuenta, este gran rompecabezas empieza a tomar forma. En América, a la llegada de los españoles con sus respectivas tradiciones y costumbres andaluzas, rápidamente se impuso esta antiquísima tradición mágica de las bellas brujas, que por lo general despachaban chichas y bebidas como lo hacían en las tabernas de Andalucía. También lo hacían en las picanterías arequipeñas, donde desbordaba la presencia de chacareros que eran sus principales víctimas de los elixires mágicos que atontaban o enloquecían a los jóvenes enamoradizos. Y si uno profundiza aún más el tema en las antiguas leyendas del aquelarre, podrá encontrar aún mucho más similitudes, como aquel común baile de las brujas en torno al diablo que ventoseaba azufre de gusto por verlas bailar y besarle el rabo, en el conocido osculum infame, tal y como se cuenta en las viejas leyendas de Guaranguillo y Guacucharra. Bueno, mucho se ha hablado del daño que aquí en las picanterías se daba echando un polvillo a la chicha, que no era sino el orín del sapo para producir la cara. Sepan que allende Andalucía también sucedía lo mismo, pero la diferencia es que allí se les conocía más bien como polvos y ponzoñas, que se producían, escúchenlo bien, amigos arequipeños, del orín de las sabandijas, que no eran sino los sapos, culebras, lagartos y lagartijas. ¡Qué coincidencias para más increíbles con el daño en las picanterías de Arequipa, principalmente de Sachaca y Guaranguillo, inclusive de pueblos alejados como Huancarqui y Otambo! En conclusión, la misma tradición de las brujas de la madre patria, específicamente de Andalucía, también llegó hasta nosotros, donde tomó casi la misma forma. Y para corroborar la veracidad de ello, sepan que esta noticia se propagó rápidamente por el mundo hasta llegar a Europa, tal y como lo vamos a demostrar. Y es que nuestras brujas arequipeñas son personajes que increíblemente han combinado simpáticamente la fantasía con la realidad. Y de hecho, rompiendo la ficción o la leyenda, las brujas arequipeñas sí han existido. Y así lo documenta Paul Marcoy, un expedicionario francés que se enteró de ello en Europa y decidió venir a América a comprobarlo. Esto sucedió entre 1862 y 1867.
Él pues emprendió una magnífica expedición a Sudamérica en la que llegó a Arequipa y más tarde recopiló todo su testimonio en la revista francesa que se llamó Le Tour du Monde, en el cual Paul Marcoy cuenta lo que vivió en Arequipa desde que entró por Congata, pasó por Sachaca y llegó a Yanaguara, donde se despidió rumbo a la sierra. Bueno, todo este recorrido es graficado con grabados hechos por Rieu, que hiciera los fantásticos dibujos del famoso novelista Julio Verne. Y en estos dibujos se puede ver, y yo lo considero así, la primera fotografía imaginaria de Arequipa y de Sachaca. En estos grabados se puede apreciar la campiña de Arequipa representada por una pradera inmensa rodeada de montañas y volcanes, con chacritas que tienen en todos los rincones infinidad de sauces con casitas pequeñas. Bueno, de los 12 capítulos de esta travesía, 11 capítulos los dedicó al Perú y 1 a Brasil. Pero lo que yo quiero destacar en este libro es que Paul Marcoy hace un relato interesante de su llegada y visita al pueblo de Sachaca, que ya para entonces tenía como pagos a Tío Chico y Guaranguillo, pueblos en los que se hablaba bastante de las brujas. Paul Marcoy decía: los arrieros, por su parte, contentos de traer de regreso a sus recuas completas, daban voces a grito pelado, y uno de ellos entonó un canto de circunstancia en el que hablaba del hogar, de la familia y de los amigos que iba a ver de nuevo, y cada vez que repetían el estribillo, pues ese saludo a la patria incluía un estribillo, las mulas, como si ellas también hubiesen tenido un hogar, una familia y amigos, relinchaban y daban de voces en señal de alegría. En medio de tan jubilosos transportes llegamos al caserío de Sachaca, compuesto por 15 cubiles acondicionados en las infructuosidades del peñón tranquítico que corta el camino. En Sachaca, según las leyendas, se reúnen durante las noches de luna los brujos, las brujas y los duendes de los alrededores, junto al que se suman ahorcados con su cuerda a manera de corbata, desollados que arrastran su piel sangrienta e individuos que portan su cabeza bajo el brazo. Mundo extraño y vago que vaga por los senderos, bebe, come, baila o juega a la taba sobre ataúdes vacíos y se desvanece como humo al primer canto del gallo. En vano han recurrido los habitantes de Sachaca por turnos para dispersar esas asambleas nocturnas, a los exorcistas de la religión y colocando cruces y boch benditos encima de sus puertas. Todo para nada. Los brujos quemaron las cruces para cocinar, convirtieron los boch en escobas y a pesar de todos los exorcismos se quedaron como dueños de la plaza. Hoy Sachaca es un lugar maldito, a la vista del cual las buenas mujeres se persignan con el pulgar hacia abajo y por el cual ningún hombre se atrevería a atravesar pasada la medianoche, a menos de haber bebido más que de costumbre. Según cuenta un relato en otra parte del libro, Paul Marcoy se negó a tomar chicha en una picantería por el evidente temor ya sabido en Francia de ser envenenado o conjurado por algún maleficio extraño, pues él sabía muy bien que las arequipeñas eran descendientes directas de las andaluzas, quienes también daban ponzoña a los incautos para atontarlos o loquearlos o en todo caso para pintarlos. Evidentemente, mucho de lo que narra Paul Marcoy es producto de su imaginación, que lo describe con la literatura que entonces había de las brujas en Europa y España. Pero sin embargo, ello nos demuestra que ya entonces se hablaba de las brujas de Sachaca, que evidencia que desde muy antaño ya se sabía de estas, cuyas noticias llegaron inclusive a Francia y Europa. Bueno, antes de seguir con esta guarrollada y el tema tan interesante de las brujas, quiero hacer 2 apuntes justos y necesarios. Primero, les quiero advertir que esta tertulia propia de mi estilo la voy a narrar utilizando la parodia para hacerla didáctica y entretenida, así es que no confundan la historia con la broma y la parodia. Y segundo, quiero invitarlos a todos los que deseen a leer un bonito cuento mío que está en internet y que se llama La Guaranguilla, que narra las intrincadas y tremebundas historias de las brujas de este pueblo tradicional. Solo pongan en el Google La Guaranguilla Arturo García y ya está. Podrán entonces transportarse a una época imaginaria en que las brujas gobernaban el cielo del poniente arequipeño. Bueno, y es que Sachaca y Guaranguillo
Eran algo así como los Montescos y Capuletos, dos pueblos hermanos que tenían una milenaria bronca debido básicamente a las brujas, es decir, la supremacía del hechizo se lo peleaban entre ambos pueblos. Para el momento en que Paul Marcoy visitó el pueblo de Sachaca, yo presumo que debe haber pasado por la calle de los Guarangos, hoy conocida como la calle Independencia, que era junto con la calle Grau las únicas calles por donde se pasaba rumbo a Arequipa. Y es que la calle de los Guarangos era una calle mágica, porque en esta se levantaban muchos guarangos, en cuya sombra habitaban innumerables picanterías. ¿Y por qué la existencia de brujas? Justamente por los guarangos, que es un árbol espinoso que sembraban las brujas en su patio y que les servía entre otras cosas para dar sombra a su picantería de día y como pista de aterrizaje de noche. Bueno, son mitologías populares que traspasaban la finísima línea entre lo verosímil y lo mítico. Pero ¿cómo así Sachaca y Guaranguillo se llenaron de brujas? Yo les cuento que estos pueblos tradicionalmente siempre se han caracterizado por la existencia de muy buenas picanterías. Sachaca en su tiempo era un terminal de arrieros, algo así como el terminal terrestre, donde los viajeros antes de salir rumbo a la costa o entrar a la ciudad después de un largo viaje se detenían en Sachaca, un cerrito que ha llegado a tener 25 picanterías. Allí también había muchos manantiales que permitían dar de beber a las acémilas mientras los viajeros tomaban chicha en las picanterías. Y allí es donde nace el tan famoso daño del que ya les he hablado también había en Andalucía, que no era sino el preparar brebajes con los orines del sapo que eran criados en chombas. Entonces se daba a beber este elixir maléfico que terminaba por provocar una enfermedad que las picanteras controlaban a su gusto, la cara. Dicen que para la cara negra el sapo se tenía que alimentar con maíz negro y para la cara blanca con maíz blanco. En realidad nunca se podrá saber si estos preparados funcionaban o eran una coincidencia, ya que la cara o vitíligo es una enfermedad que se da en todo el mundo. Bueno, pero en estos lugares yo no sé cómo le hacían, pero podían hacer daño a quien quisieran. Por eso es que las picanteras se ganaron la fama de brujas, principalmente las de Sachaca y Guaranguillo. Investigando un poco más y recordando a mi gran amigo don Ángel González, que ya nos abandonó, verdaderamente hay un gran misterio que envuelve a este tema de las brujas. Un hecho con demás anecdótico es el que nos hablaba don Ángel al referirnos dos puntos muy interesantes. Primero, que por qué los lugares donde se ha oído hablar de brujas y donde abundan los guarangos, el nombre del lugar empieza con guá. Por ejemplo, Guaranguillo, Huacucharra, Huairondo, Huancarqui, Huazacache, etc. Y el otro punto es que en estos lugares, como ya lo habíamos dicho, abundan los guarangos, que son los árboles espinosos que las brujas utilizaban para aterrizar. Y ojo que con el grito aguacajar alzaban más bien el vuelo. Lo único que jamás pudieron aprender es a aterrizar. Entonces tenían que utilizar las espinas de los guarangos para enredarse y detenerse. Y qué mejor que en el guarango de su picantería. Un hecho con demás misterioso, pero que forma parte de las antiguas creencias de Arequipa. Soy Arturo García y este es su programa Loncos y Colas.
echen la chicha al suelo hasta que se forme polvareda, porque toda la gente peruana es muy buena jaranera, y adentro con mis mandolinas criollas. Hay que bailar así por las mandolinas criollas, una bonita marinera adaptada a la danza de las brujas de Guaranguillo. Bueno, y después de escuchar esta parodia musical, no crean que aquí estamos haciendo apología a Halloween, no señor, ni tampoco de la música criolla, que dicho sea de paso será muy peruana o limeña, pero arequipeña está muy lejos de serlo, ya que aquí tenemos lo nuestro, nuestras propias tradiciones y música que no tiene que envidiarle nada a la música criolla limeña. Además, como ya todos sabemos, el yarabí ha sido históricamente el género musical representativo del Perú hasta principios del siglo XX, cosa que muy pocos limeños quieren entender. Bueno, amigos arequipeños, soy Arturo García el Chacarero, venido desde Sachaca, la tierra de las picanterías y las brujas, y ya estoy aquí contra viento y marea para llevarles mi programa sabatino Loncos y Colas, dedicado, como ya todos saben, a resaltar y revalorar nuestra identidad arequipeña. Para empezar el programa de hoy, quiero contarles un dato extraordinario que he podido conseguir del récord Guinness. Todos sabemos que las españolísimas corridas de toros llegaron a América desde España, que sin embargo es una práctica que se da no solo en España, sino también en Francia y Portugal. Precisamente es que en las islas lusas portuguesas que forman parte de las Azores, hay una hermosa plaza de toros que se llama Plaza de Toros La Graciosa. Es una plaza de regular tamaño como las que hay en cualquier parte del mundo latino. Pero ¿qué tiene de especial esta plaza que la ubica en un puesto privilegiado en el récord Guinness? Esta plaza tiene como curiosidad, óiganlo bien amigos arequipeños, el de estar construida dentro del cráter de un volcán extinto. Eso sí que es increíble, pero ciertamente no es tan increíble como lo que les voy a contar. ¿Y qué cosa es? Que este galardón debería ser más bien de nosotros los arequipeños. ¿Por qué? Porque increíblemente en el Valle de los Volcanes de Andagua, los lugareños tuvieron muchísimo tiempo atrás la idea también genial de al cono de uno de los volcanes convertirlo en plaza de toros. Y hasta la actualidad existen los vestigios de esta plaza que está en ruinas. ¿No les parece increíble? En el Valle de los Volcanes de Andagua hay una plaza de toros dentro de un volcán. Lo malo es que los del récord Guinness no se habían enterado a tiempo que había un contrincante aquí en Arequipa, aunque ustedes no lo crean. Damos inicio de esta manera al programa número 211 de Loncos y Calas. No se muevan que el programa de hoy va a estar como siempre muy interesante. Hoy les hablaré por ejemplo de las 3 tradiciones taurinas que nos heredaron los españoles. Ya regresamos.
España Cañí, un bonito pasodoble torero interpretado por una banda de caperos arequipeños al puro estilo español. Bueno, muchas, si no todas las tradiciones y costumbres que tenemos en Arequipa son indudablemente herencia hispana que Arequipa ha recibido de la madre patria a lo largo de toda su historia. Si nos ponemos a analizar, entre la infinidad de cosas de España vinieron, por ejemplo, la Virgen de la Candelaria, que llegó de las Islas Canarias, asimismo la guitarra arequipeña, que vino de Andalucía, y de muchos otros lugares de España llegaron a Arequipa las corridas de toros, San Isidro el Labrador, las tunas, el sombrero, la poesía, la yunta, etcétera, etcétera. Las peleas de toros, para conocimiento de todos los arequipeños orgullosos de sus tradiciones, llegaron de Cantabria a España. ¿Cómo así? Cuando los españoles se establecieron en la ciudad de Arequipa, después de la fundación, hubo un grupo de criollos, soldados y artesanos principalmente, que lo hicieron en las afueras de la metrópoli, es decir, en las chácaras, y de allí que proviene el nombre de chacareros, que son los ancestros de los lonjos. Dado que ellos, por ser de la clase media, eran españoles de bajos recursos y muchos no tenían indios a su cargo, entonces tuvieron que cultivar ellos mismos los terrenos agrícolas. Recordemos además que los indios fueron desterrados de la nueva ciudad de Arequipa y no podían estar en ella más allá de las 6 de la tarde. Más luego, lo mismo sucedería con los indios encomenderos, que fueron llevados a trabajar en las minas, por lo que la mano de obra agrícola la tenían que aportar los mismos chacareros. Entonces surgió la necesidad imperiosa de importar toros para la labranza, para sembrar las tierras con las mismas técnicas con las que se hacía en España. Para ello, alrededor de 1543, llegaron a la caleta de Quilca los primeros bovinos importados de Cantabria y fueron traídos al Valle de Arequipa únicamente para fines de labrantío. Pero con ello no solo llegaron las técnicas de arado occidentales como la yunta, sino que también llegaron 3 tradiciones muy arraigadas en España y que rápidamente fueron aceptadas por los criollos, tanto de la ciudad como del campo, que extrañaban las costumbres típicas del terruño dejado en la península: las corridas de toros, los encierros y las peleas de toros. No se muevan, que después de la pausa vamos a hablar un poco de las costumbres taurinas de los arequipeños. Por eso un ratito me disculpan que voy a ir a tomarme un vaso de chicha y ya regreso. Mientras tanto los dejo con mi primo el Charro Chicote y el Mariachi América en unas vísperas de la Cruz Misionera de Sachaca, donde se toreaba en unas vísperas un bonito torete de la hacienda El Parral del recordado criador don Ricardo Tejada el Rajadiablos.
San Martín. Oye, ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo? Prende la radio que ya va a empezar el programa. Desde la misma campiña de Arequipa, donde reina la belleza del Texao y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequía, Arturo García presenta su programa Loncos y Calas. Muchachos, tres rapos a Arequipa, ¡que viva Arequipa! ¡Que viva! Un programa producido por arequipeños y dedicado solamente a Arequipa. Yarabíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más. Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños. Con la producción y conducción de Arturo García, el Chacarero. ¡Baila, mamita, baila! Este verso tiene su historia. Amigos arequipeños, malamedras, jetosos pero querendones, soy Arturo García el Chacarero y ya estoy aquí de vuelta con mi programa Loncos y Calas, que va dedicado a todos ustedes con mucho cariño. Bueno, antes de pasar a nuestra primera tertulia, hay un hecho que quiero comentarles. En una publicación chilena hecha en inglés por Photos Chile, se puede leer claramente una reseña breve del ingeniero Gustav Eiffel en el Perú, pero en el Perú de antes de la guerra con Chile. Se indica, entre otras cosas, que el presidente Balta invitó al arquitecto Eiffel a construir una iglesia para la localidad de Ancón en Lima, Perú, pero debido al siniestro terremoto de 1868 sucedido en Arequipa y sus provincias, la estructura de la iglesia tuvo que cambiarse de destino, por lo que fue llevada en su totalidad a Arica, cuya catedral había sido derruida por el terremoto. Bueno, si algún arequipeño ha visitado el interior de la Catedral de Arica, se habrá podido dar cuenta que tiene el mismo diseño del interior del Mercado San Camilo, refiriéndonos por supuesto a los pilares, pilastras o columnas que la sostienen. Bueno, entonces esta noticia publicada por Photos Chile atestigua pues que Gustav Eiffel hizo tratos con el gobierno peruano de Balta, quien además amplió sus trabajos al diseño del Mercado San Camilo, el Cine Fénix, la Catedral de Tacna, el Puente de Fierro y por supuesto el reloj de Pisagua, que dicho sea de paso, aún se yergue altivo en el cerro como hace casi 150 años. Y lo increíble de esta pequeña caleta es que se ha quedado congelada en el tiempo. Si uno visita el pueblo de Pisagua, podrá ver que aún existen varias casas del tiempo de la guerra que se han quedado tal y como las dejaron, o mejor dicho, tal y como las usurparon a nuestros ancestros peruanos. Y esto me hace recordar al Tambo de Ruelas, que es un museo viviente porque se ha quedado estacionado en el tiempo, también tal y como lo dejaron los chilenos cuando lo abandonaron después de haberlo utilizado como caballeriza. Bueno, Pisagua en la actualidad es ciertamente casi un pueblo fantasma, donde nunca hubo chilenización como sí la hubo en Tacna y Arica, razón por la cual esta luce totalmente abandonada, con calles de tierra, casas de madera, fierro y calamina oxidados, y así un triste cuadro que es una dolorosa y viva fotografía de cómo era Pisagua cuando formaba parte del Perú. Arequipa, donde he visto las muchachas más bonitas. Arequipa, Arequipa,
separarme de tu lado. Siento que mi corazón va destrozado. Es el sueño adorado de mi vida, Arequipa de mi amor. Adorado de mi vida, Arequipa, Arequipa, donde he visto las muchachas más bonitas, Arequipa, Arequipa, no quisiera separarme de tu lado, siento que mi corazón va destrozado, es el sueño adorado de mi vida, Arequipa de mi amor. Esto sí que es sumamente interesante, y para que vean cómo la belleza y el encanto de Arequipa seduce a cualquiera y en cualquier tiempo. Corría la década de 1920 y llega a nuestra ciudad procedente de Chile un circo que acampa, supongo yo, en la explanada de Tacna y Arica, que era el lugar cercano al ferrocarril y al tranvía donde se realizaban este tipo de eventos y donde también, dicho sea de paso, se realizaban corridas de toros. Bueno, en este circo llegó una orquesta, madriguera y sus notas mágicas, que en ese tiempo interpretaba música jazz para animar las funciones del circo. El director de esta orquesta era pues el afamado cubano Virgilio Varona, que además era un buen trombonista y que ya hacía varios años se había afincado en Chile y donde es considerado hasta la actualidad uno de los pioneros del jazz en ese país. Bueno, Virgilio Varona se quedó totalmente enamorado y encantado de Arequipa, que no dudó en componer y escribirle un foxtrot al que denominó Arequipa y que grabó años más tarde en Discos Columbia en 1930 con la interpretación de Adolfo Utrera y que es el que acabamos de escuchar. Ciertamente este foxtrot tan simple y simpático se puso de moda inmediatamente en Arequipa, donde muchas generaciones hasta los años 60 lo cantaban en las fiestas como si fuera la marsellesa. Bueno, cosas y casos que no dejan de sorprendernos de los forasteros que llegaron a Arequipa y que se quedaron impresionados hasta el extremo de escribirle una canción y grabarla en un disco. Pero ahora les voy a contar otra anécdota similar a esta, pero con un énfasis totalmente diferente. En esta oportunidad, no era un cubano el que visitó Arequipa, sino más bien un francés, y todavía de la realeza francesa. Esto sucedió pues en la segunda mitad del siglo XIX, o sea de los años de 1800. Este príncipe francés se llamaba Luis de Orleans y Bragance. Él llegó a nuestra ciudad un sábado por la tarde e inmediatamente se fue a ocupar una habitación en un hotel. Y aquí es cuando sucede este hecho totalmente gracioso, y él lo cuenta con todo detalle. Me acordaré por un largo tiempo, dijo, de nuestra primera noche en Arequipa. Serían las 2 de la mañana cuando de pronto un nutrido fuego de fusilería nos hizo saltar de nuestras camas. El día anterior, unos amigos nos habían anunciado algunos probables desórdenes en la ciudad. Entonces no me imaginé que de allí a una revolución en estas cordilleras no habría más que un solo paso.
Pronto, en efecto, rugió un cañón con disparos atronadores, cosa que finalmente disipó nuestras últimas dudas. Y aún más, todas las campanas de la ciudad se pusieron a tocar a rebato. Había empezado una revolución en Arequipa y de eso ya nos habían advertido. Estábamos pues contra nuestra voluntad presos en el extranjero. ¡Qué noche para más espeluznante la que pasamos en Arequipa!, cuenta el príncipe. Pero no fue sino hasta la mañana siguiente que nos enteramos de la verdadera razón de esa algazara. Los piadosos arequipeños celebraban a su manera la fiesta de Nuestra Señora del Carmen. No sabíamos hasta ahora que la pirotecnia y la devoción van aquí de la mano. En lugar de encender cirios como nosotros lo hacemos en Francia a la Santísima Virgen, los arequipeños en cambio le lanzan cohetes y petardos, pensando sin duda que esta manera de manifestar su devoción se ajusta mejor con las tradiciones nacionales. Por la noche la fiesta terminó con fuegos artificiales a la usanza de España y acompañados por el repique de campanas, cánticos y fanfarrias militares. Después, mientras que los menos fervientes se van a acostar, los otros individualmente o en familia, obedeciendo a su instinto de sociabilidad, continúan tirando cohetes a guisa de plegarias hasta las primeras horas de la mañana. Los pirotécnicos en Arequipa sin duda se hacen pronto millonarios. ¿Qué tradición para más original esto de reventar fuegos artificiales? Evidentemente demuestra que por las venas de los arequipeños corre la misma sangre que también corre en su madre patria España. ¡Olé, olé! No se muevan porque después de esta bonita y tunante melodía vamos a hablar de las tradiciones taurinas de Arequipa. España cañí con la tuna española uniandina. Bueno, esta tertulia que voy a empezar es verdaderamente muy interesante. Habíamos dicho pues que los criollos se repartieron el Valle del Chili entre los españoles de alto rango, quienes recibieron las encomiendas, y españoles de menor rango que recibieron los solares o chácaras.
Entonces, estos criollos conocidos ya como chacareros, más tarde llamados loncos, recibieron la propiedad y conducción de las chácaras, que eran pequeñas tabladas de terreno en las afueras de la urbe, donde ellos mismos tuvieron que realizar el trabajo agrícola. Muchas de estas familias de criollos españoles han supervivido hasta la actualidad. En cada pueblo tradicional todavía se puede oír hablar de las familias con apellido español, como por ejemplo Postigo, Salas, Bejarano, Valdivia, Mesa, Portugal, Núñez, etc. Pero bueno, entonces surgió la necesidad imperiosa de importar toros para la labranza, para sembrar las tierras con las mismas técnicas con las que se hacía en España. Para ello, alrededor de 1543 llegaron a la caleta de Quilca los primeros toros y vacas importados de Cantabria y fueron traídos al Valle de Arequipa únicamente para fines de labrantío. Pero con ello no solo llegaron las técnicas de arado occidentales como la yunta, sino que también llegaron 3 tradiciones muy arraigadas en España y que rápidamente fueron aceptadas por los criollos tanto de la ciudad como del campo, que extrañaban las costumbres típicas del terruño dejado en la península. Una de esas tradiciones fueron pues las corridas de toros, que fue adoptada rápidamente por los citadinos o avecindados en la cuadrícula de la nueva ciudad, conocidos como burgueses o aristócratas, que serían los ancestros de los calas, quienes podían contratar toreros de España inclusive para disfrutar de las corridas. Así se empezaron a realizar las primeras corridas en Arequipa a la usanza de España, y tanta acogida tuvo este arte que 15 años más tarde, ya a mediados del siglo XVI, en 1555, y construida la primera plaza de toros en San Lázaro, el ayuntamiento de la ciudad decidió reglamentar esta práctica popular, emitiendo una norma para que se organicen corridas de toros cada 12 meses. Cabe mencionar que una de las primeras que se organizó fue en honor a la Virgen de la Asunta, patrona de Arequipa. Por lo tanto, amigos arequipeños, en Arequipa, la primera plaza de toros de la que se tiene noticia se edificó en San Lázaro y posteriormente en la Plaza de Armas, donde el organizador principal de estas fiestas taurinas pasó a ser el cabildo de la ciudad. Esta Arequipa, mi tierra querida, tierra gentil y generosa. Fecunda tierra, cual haba ardiente. Majestuoso mistir se sintió en tu rebeldía. Canta gozoso mi corazón de tu pasado, canten las glorias, entonemos un himno de amor, Arequipa, cuna de Melgar. Gozoso mi corazón de tu pasado, canten las glorias, entonemos un himno de amor, Arequipa, cuna de Melgar. Las marineras ya la vi en las guitarras, lindas serenatas y las barricadas, alegres campanas, corridas de toro, fecundo fervor y revoluciones. Esa es mi Arequipa, mi blanca ciudad. Las marineras, yo la vi
en las guitarras, lindas serenatas y la barricada, alegres campanas, corridas de toro, fecundo fervor y revoluciones. Ese es mi Arequipa, mi blanca ciudad. San Martín. Oye, ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo? Prende la radio que ya va a empezar el programa. Desde la misma campiña de Arequipa, donde reina la belleza del Texao y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequía, Arturo García presenta su programa Loncos y Calas. Muchachos, 3 ra por Arequipa. ¡Isla! 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 ¡Que viva Arequipa! ¡Que viva! Un programa producido por arequipeños y dedicado solamente a Arequipa. Yarabíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más. Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños. Con la producción y conducción de Arturo García, el Chacarero. ¡Baila, mamita, baila! Este verso tiene su historia. Amigos arequipeños, loncos y calas, chuscos y finos, calzón sin forro y culo calas. Soy Arturo García y ya estoy de vuelta con este mi programa que una vez más llega a todos ustedes con mucho cariño. Un programa de bonitas tertulias que más allá de entretenerlos y hacerles pasar una bonita tarde de nostalgia arequipeña, este programa tiene el sagrado fin de rescatar y revalorar la verdadera identidad de nuestra querida tierra Arequipa, la patria de los libres, la república independiente. Bueno, son como una moneda de R$1 de plata del virreinato, aquel que en una cara tenía una corona y en el otro un escudo, ambos representando al rey de España. Estamos hablando del lonjo y del cala, que no son sino las dos caras de una misma moneda. Uno reinaba en la ciudad y el otro en el campo, y ambos supieron desarrollar las mismas costumbres y tradiciones, pero a su propio estilo. El cala cultivó las corridas de toros y el lonjo las peleas de toros. Amigos arequipeños, hoy estamos haciendo tertulia de las costumbres y tradiciones taurinas de los arequipeños. De esta manera damos inicio pues a la segunda hora de nuestro programa Loncos y Calas. Bueno, con la llegada de las corridas de toros también se generaron eventualmente los encierros, que es una actividad conexa a las corridas que significa el traslado de los toros de los corrales a la plaza taurina, y obviamente se tenía que hacer a través de las calles angostas que se daban por obvias razones en torno a las plazas de toreo. Pero estos encierros en Arequipa no se hicieron tradicionales porque el lonjo encontró diversión en otra costumbre traída también de España, las peleas de toros. Así es, algo que nadie sabe entonces es que en España ya desde el siglo XVII, esto es en los años de 1600, las peleas de toros era ya otro de los entretenimientos típicos de los ibéricos, pero principalmente del norte de la península. Y de allí luego viajaron al Nuevo Mundo para instalarse aquí en estas tierras, principalmente donde vivían los chacareros o lonjos que necesitaron toros para sus yuntas. Es decir, las peleas de toros cuando llegaron a Arequipa fueron la alternativa de los criollos sin riqueza o chacareros que no podían acceder a los espectáculos aristocráticos como son las corridas de toros. Entonces los chacareros o loncos utilizaban sus propios astados para divertirse, haciéndolos pelear primero entre vecinos y luego con los chacareros de otros pueblos. Esta diversión se propagó rápidamente en todo el corregimiento de Arequipa, donde ha sobrevivido hasta la actualidad.
Bueno, en España la práctica de las peleas de toros se hizo frecuente porque en realidad servía para determinar cuál era el toro con más poderío para ser el semental del establo y evitar de esta manera las luchas naturales en los corrales y que estos terminen por lastimarse. Es pues en España, principalmente en el Valle del Liébana, en Cantabria, de donde se traían los toros para Arequipa. Esta era la raza lebaniega, una especie ya extinta del Bos taurus que era muy apropiada para las yuntas debido a su cornamenta. Es así pues que en los pueblos de Pido y Espinama se da cuenta que desde 1625 ya se realizaban las peleas de toros entre estos dos pueblos para conmemorar el domingo de Pascua. En este festival, el dueño del astado o el pueblo cuyo toro era derrotado tenía que invitar el caldo de Pascua al pueblo ganador. También se cuenta que inclusive se emborrachaban los toros para hacer más divertida la pelea. Al igual que en Arequipa, la idea en realidad era medir el orgullo de los agricultores de ambos pueblos. Lamentablemente, esta tradición en España no ha tenido la misma suerte que tuvo en Arequipa, pues debido a la desaparición del ganado autóctono por sustitución de otras razas y las prácticas de la inseminación artificial, desaparecieron las peleas de toros a mediados del siglo XX en España. Alrededor de 1950 se realizó pues la última pelea de toros entre Pido y Espinama allá en Cantabria, España. Y existen fotografías de esta última lid que es, yo les aseguro, idéntica a las que se realizan acá en Arequipa. Para orgullo de nosotros los arequipeños, Arequipa es la única ciudad de toda Hispanoamérica que ha podido mantener viva esta bonita tradición traída de España y que aquí sobrevive con las mismas características: medir la fuerza y el orgullo de los chacareros criollos, es decir, de los lonjos. Hermosa mujer, Heredita y bella y hermosa mujer, tú eres el lucero que me alumbra al amanecer, tú eres el lucero que me alumbra al amanecer, al amanecer tendrás que volver con retratos y contratos con esta mujer. Al amanecer tendrás que volver con retratos y contratos con esta. Ahora, aquí, viva mi planita. Así. Hermosa mujer, eres linda y eres bella y hermosa mujer, tú eres el lucero que te alumbra al amanecer, tú eres el lucero que te alumbra al amanecer, al amanecer tendrás que volver con retratos y contratos con esta mujer, al amanecer. Ahora sí que me muero, negrita, porque te quiero. Bella mujer, una bonita marinera arequipeña interpretada por los siempre recordados hermanos Delgado de la Antiquilla. Bueno, ahora vamos a dar un pequeño gran salto del tema taurino para abordar brevemente la temática de la arquitectura latinoamericana, también conocida como barroca. Y es que últimamente, y como ya lo dije en el anterior programa, hoy en día se considera una ciudad hermosa a aquella que tenga más edificios, más puentes, más autopistas modernas, etc. En ese sentido, Cochabamba, como ya les dije, es inmensamente más hermosa que Arequipa.
Una frívola apreciación que ciertamente es sumamente engañosa. Y tengo que decirlo con todo el dolor de mi corazón, el concepto de una ciudad hermosa basada en su verdadera belleza histórica, arquitectónica, cultural, ya se ha dejado de lado por completo. Pero saliendo nuevamente en defensa de nuestra blanca ciudad, patrimonio cultural de la humanidad, voy a contarles un hecho que me parece sumamente paradójico. Y escuchen bien porque al final se van a dar cuenta por qué y me van a terminar dando la razón. Bueno, todos sabemos por tradición y semejanza que la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, es considerada como la ciudad más europea de América y nadie puede decir lo contrario. Y es que Buenos Aires es pues considerada una ciudad cosmopolita por excelencia de Argentina. Además de ser ciudad capital, es el principal núcleo urbano del país, con una gran y marcada presencia histórica y cultural de los inmigrantes europeos que llegaron al país a partir del siglo XVI. Buenos Aires es pues una ciudad tan moderna como conservadora, de raíces de un característico estilo cultural y arquitectónico que la hacen parecerse inequívocamente a París. Este parecido con París, según estudiosos, puede deberse a que durante muchos y muchos años quienes gobernaban Buenos Aires solían tener a Europa como modelo a seguir, un ejemplo de inspiración de qué era lo que había que hacer y cómo había que hacerlo. Por ejemplo, es físicamente notorio el parecido entre París y Buenos Aires en cuestión de edificios y lugares culturales. Bueno, y a consecuencia de ello, es que a veces los porteños, como así se les dice comúnmente a los nacidos en la ciudad de Buenos Aires, suelen ser caracterizados por el resto de los argentinos como un tanto egocéntricos o arrogantes. Quizás sea por la relevancia de la ciudad para el país en cuestiones de centralización del poder o actividad económica. Pero lo cierto es que es una distinción que también suele coincidir en Francia, cuando se escucha algún comentario de crítica negativa hacia los parisinos. Pero bueno, también cabe destacar que en cuestiones de estilos de vida y costumbres, las diferencias entre París y Buenos Aires quedan bien marcadas. Si bien la influencia europea es algo que en Argentina se ha manifestado por sus inmigrantes europeos y la creación de conventillos y algunas prácticas culturales originarias del viejo continente, el gesto que más se ve reflejado en cuanto a similitudes tiene que ver con la arquitectura dispuesta sobre la ciudad de Buenos Aires. Eduardo Lazari, un historiador argentino, aseguró que durante 30 años, entre 1890 y 1920, en Buenos Aires se determinó la construcción de más de 100 palacios sobre la avenida Alvear, la calle más aristocrática de la ciudad. El objetivo de esta iniciativa fue pues buscar un estilo similar al de París, pero con edificaciones que la superaran en cuanto a tamaños y dimensiones. Así es como basta un solo recorrido o caminata por la calle Alvear para distinguir en algunas de sus cuadras a las mansiones más imponentes de la ciudad, los edificios y palacios que con el tiempo dieron vida a la céntrica y europeizada ciudad de Buenos Aires. Bueno, pero aquí viene un hecho que voy a destacar. Toda esta europeización de la capital argentina se dio hasta casi mediados del siglo XX, en el que asomó también por Argentina la corriente americanista de la arquitectura, a aquella que le cambió la faz a California en Estados Unidos, agregándole a su identidad local un sabor colonial mexicano en sus construcciones y reconstrucciones. Pero este fenómeno, esta corriente, que fue tan fuerte como lo fue el rock and roll o el fútbol en el mundo, también se manifestó en Argentina y todavía aún más en la ciudad más europea y conservadora de América, Buenos Aires. Entonces, para dar inicio al cambio de la concepción arquitectónica tradicional de la ciudad de Buenos Aires, se tuvo que recurrir a todos los rincones de Latinoamérica y no solo en el propio país gaucho, para encontrar un nuevo estilo americanista para implementarlo en la capital argentina, hartos ya del talento europeo. ¿Y ustedes se imaginan qué arquitectura les llamó la atención a los argentinos para implementarla en Buenos Aires? Eso se los cuento en el siguiente bloque, no sin antes escuchar este bonito vals de ensueño.
Arequipaí, acepto tu muy extraña voz, orgullo siento al contemplarte, tan peruana, tan bella, tan enhiesta. Algo quedó de mí al yo dejarte, inolvidable ciudad maravillosa, que entrañas blancas de la tierra mía te hacen inmortal, bella y bravía. Algo quedó de mí entre tus parques, en donde juega un rumor de amor y río, y entre las nubes que atisban tus secretos, y en los fuegos nevados que te celan. Algo quedó de mí entre tus rejas, en tus plazuelas tiernas y en tus calles, calles que acaricié, y en tus portales, y en el ámbito diáfano que rasgan campanas y marronas catalinas. Y algo quedó también en tu campiña, el mistique quedó sin ver el mar, y se quedó a tu lado y el vuelto volcán trocó su sed de mar en sed de amor, y dulcemente te sirve de guardián. Él te da su vigor, te da tu afán, su ardor con nieve aplaca por tu amor, y regala su vista al vestir tú el traje de sillar que te entregó luz, que le da fulgor a la luz misma, y se desprende de ti hecha de gloria por haber sido ariete en nuestra historia, y conservarte tan pura y tan señera. Y entre la piedra que regaló la tierra, oí tu voz forjada en sillería, que algunos siglos atrás mi raza oyera, y se rindiera a tu encanto y se quedara graciosa majestad. Aún te escucho decir mi hospitalaria, Arequipaí, Arequipaí. Arequipaí, la verdadera flor de la canela dedicada a Arequipa por Chabuca Granda, con el acompañamiento magistral de la guitarra de Óscar Avilés. ¿Y ustedes sabían que esta frase, la flor de la canela, también alguna vez la utilizaron los españoles para referirse a Arequipa? ¡Claro que sí! Y esto ciertamente les va a sacar roncha de seguro a los limeños. Y es que si analizamos un poquito el significado de flor de la canela, en realidad no se refiere a ninguna flor limeña ni nada que se le parezca. Cuando la purimeña Chabuca Granda compuso este vals, en la literatura española ya se utilizaba bastantes siglos atrás esta expresión para ponderar la exquisitez o la excelencia de algo o alguien. Y si creen que no es así, sobre ella ya en 1611 Covarrubias, en su Tesoro de la Lengua Castellana o Española, decía: para encarecer una cosa excelente solemos decir que es la flor de la canela, lo muy perfecto. Y eso era Arequipa en la apreciación del mismísimo rey de España, y por esta razón en el Perú se utilizó para referirse a la mujer criolla, ya sea en Piura, Trujillo, Lima, Arequipa. Por lo tanto, no es un privilegio ni patrimonio propio de los limeños. La flor de la canela era un apelativo que más le correspondía a Arequipa, pues era la ciudad más criolla de América colonial. Es más,
La letra de la canción no hace referencia a la belleza de la ciudad de Lima, ni a ninguna flor, sino más bien a la picardía de la mujer limeña que miraba con coquetería y lisura al caballero limeño en su paso por el puente de la Alameda, tal y como lo hacía la Perricholi con los lujuriosos caballeros que la contemplaban. En cambio, Arequepay, que también se compuso en la misma época, en 1950, es un vals que se refiere a la exaltación de la belleza superlativa de nuestra ciudad y que ustedes acaban de escuchar en la canción, por lo que debió haberse llamado propiamente La Flor de la Canela. Pero Chabuca Granda optó por bautizar este vals utilizando ese nombre porque ya Mercedes Araiza interpretaba en ese entonces una marinera que se llamaba Soy peruana, soy limeña, en la que ya mencionó la frase La Flor de la Canela para hacer referencia a la mujer criolla, y Chabuca ya no podía utilizarla para titular su vals exaltativo de la ciudad de Arequipa, que también era vista como La Flor de la Canela debido a la gran cantidad de criollos que allí habitaban. Vestida de blanco, sobria y elegante, haces mi Arequipa señorial, con jardines floridos de pétalos abiertos, sonrisas del viste que arrullan y encantan. Bella y coqueta, ciudad de Arequipa, con candor de niña, todos te admiran. Arequipa hermosa, tu río cristalino, el sonoro chino, rugen en sus olas gritos de victoria. Tus árboles frondosos dibujan paisajes bellos, la fragancia suave de tus bellas flores que dan alegría a los ruiseñores. Tu plaza de armas, deleite de turistas, qué promesas hacen volver a tu tierra. Arequipa, la ciudad más bella de nuestro gran Perú. Arequipa, la ciudad más bella de nuestro gran Perú. Noble enfermera Lilia Gutiérrez, gracias por regalar a Arequipa este poema hecho canción. Bella y coqueta, ciudad de Arequipa, con candor de niña, todos te admiran. Arequipa hermosa, río cristalino, el sonoro chino, ruge en sus olas gritos de victoria. Tus árboles frondosos dibujan paisajes bellos, la fragancia suave de tus bellas flores que dan alegría a los ruiseñores. Tu plaza de armas, deleite de turistas, qué promesas hacen volver a tu tierra. Arequipa, la ciudad más bella de nuestro gran Perú. Arequipa, la ciudad más bella de nuestro gran Perú. Arequipa Bella, una composición de la enfermera Lilia Gutiérrez, interpretada por mi gran amiga Leslie Dávalos, la voz romántica del sur. Bueno, el fenómeno que se ha dado por muchos años en Buenos Aires era a todas luces una tendencia impracticable e imborrable. Buenos Aires se había convertido en un verdadero reflejo de la luna en el agua, es decir, solo le faltaba la Torre Eiffel para ser una hermana gemela de París. Se construyeron grandes palacios y plazas de estilo francés que el solo visitarla parecía habernos llevado a la ciudad luz.
Es entonces que surge un intento por americanizar la capital argentina, hartos ya de estos estilos europeos y franceses. Es así que para dar inicio al cambio de la concepción arquitectónica tradicional de la ciudad de Buenos Aires, se tuvo que recurrir a todos los rincones de Latinoamérica, y no solo en el propio país gaucho. ¿Para qué? Para encontrar un nuevo estilo americanista para implementarlo en la capital argentina. Y les vuelvo a hacer la pregunta, ¿ustedes se imaginan qué arquitectura les llamó la atención a los argentinos para implementarla en Buenos Aires? Bueno, la mirada escrupulosa, sepan amigos arequipeños, no se puso en la arquitectura de Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia, ni siquiera en ciudades de nuestro país como Lima, Trujillo, Cusco, Puno, etc. No. Amigos arequipeños, sépanlo, los argentinos centraron su mirada en la arquitectura arequipeña. Y aquí es cuando aparece el libro Arequipa como paradigma del arquitecto Gonzalo Ríos Vizcarra, en el que después de un exhaustivo estudio se descubre y muestra las construcciones de estilo arequipeñista en Buenos Aires, Argentina. En una ciudad donde, como ya lo hemos dicho, la arquitectura europea siempre ha sido admirada y considerada digna de imitar, de pronto dejaron de lado los modelos arquitectónicos del viejo continente y prestaron atención a la arquitectura colonial arequipeña, a la que consideraron como referente de la más perfecta y lograda fusión de los componentes hispanoamericanos. Y esto es algo de lo que los arequipeños debemos sentirnos orgullosos. Las construcciones bajo el estilo arequipeñista fueron hechas pues en las primeras décadas del siglo XX, así como hoy podemos ver, por ejemplo, reproducida la portada de la Casa del Moral en el pabellón argentino de la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929. Asimismo, en la calle Florida de Buenos Aires, en la ex sede del diario La Nación, vemos la fachada que imita las portadas de la Casa Tristal del Pozo y el Moral. Y cómo no, también se aprecia varios patios de viviendas como la casa de Ricardo Rojas en Buenos Aires, cuyos pilares son una copia casi exacta de los claustros de la compañía. Y así muchas otras fachadas e interiores del centro de la ciudad se han inspirado en nuestra arquitectura, que llegó a Buenos Aires como una nueva corriente, el barroco arequipeño, cosa que no ha sucedido con ningún estilo de ninguna ciudad americana. Y si tú, arequipeño querendón y amante de nuestra linda tierra que me estás escuchando, no te has sorprendido de esta grata noticia y no te late el corazón de orgullo, es porque no amas a lo nuestro y no mereces el título de arequipeño, que sí lo merecen aquellos que como tú y como yo serían capaces de llevar muy en alto el nombre de nuestra querida Arequipa y, si fuera necesario, dar la vida por nuestra patria como lo hizo Mariano Melgar. Cielo azul, puro sol, montañas de Milar, donde nací, en donde me crié. Aquí dejo mis sueños, aquí dejo mi amor. Adiós, ya perdida la esperanza de tu amor, mi fe, al partir por mi patria sometida y por ti, mi bien, voy a Dios, voy a Dios.
y dejó mi amor. San Martín. Oye, ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo? Prende la radio que ya va a empezar el programa. Desde la misma campiña de Arequipa, donde reina la belleza del Texao y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequía, Arturo García presenta su programa Loncos y Calas. Muchachos, el rap por Arequipa, ¡que viva Arequipa! ¡Que viva! Un programa producido por arequipeños y dedicado solamente a Arequipa. Yarabíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más. Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños. Con la producción y conducción de Arturo García, el Chacarero. Baila, mamita, baila. Este verso tiene su historia. Amigos arequipeños, los saluda Arturo García el Chacarero y los invito pues a que sigan sintonizando Loncos y Calas, un programa tradicionalista que busca rescatar del olvido todo nuestro legado, tanto histórico como cultural, que nos dejaron nuestros padres y que nosotros estamos en la obligación de cuidar. Vivanco dijo a mediados del siglo XIX que Arequipa era una perla en medio de esmeraldas, a lo que Ramón Castilla replicó diciendo que Arequipa más bien es como un burro blanco en medio de un alfalfar. Santa Cruz, años anteriores, dijo en cambio que la ciudad blanca era una gran casona o palacio donde sus balcones eran Paucarpata. Siguiendo entonces esta analogía, podríamos decir que Uchumayo es el camino, la alameda que conduce a esta casa. Tiabaya es el jardín, Alata la puerta, Arancota es el zaguán, Sachaca la cocina y el comedor, Tingo los baños y la piscina, Miraflores el patio, Yanaguara el huerto, Caima la terraza, Socabaya el granero, Characato el establo, Sabandía el molino, la plaza de armas la sala y el centro de la ciudad el dormitorio, una suite de ensueño donde se duerme como en un palacio o más bien como en un paraíso y donde se sueña con la libertad, se tiene pesadillas con los terremotos y se despierta con la revolución. Bueno, Arequipa no solo es revolución, sino también tradición, y es que es una ciudad conocida por muchos como la Roma de América, no solo por la similitud de su arquitectura con la capital italiana, sino principalmente por su ferviente catolicismo, comparable solo con Sevilla. Desde que los arequipeños se instalaron en esta región hace ya casi 500 años, el flujo de tradiciones y costumbres traídas de España hacia Arequipa ha sido incesante. Y ya lo habíamos dicho, casi todas las tradiciones y costumbres de nuestra ciudad han prevalecido hasta la actualidad, muchas de ellas ligadas a la fe católica. Donde se fundaba un pueblo, inmediatamente se plantaba una cruz y se erigía una iglesia. Si este pueblo, como muchos de la sierra, estaba habitada por indígenas, se instalaba una reducción que luego se volvía una doctrina. Pero si era el caso contrario, es decir, el nuevo pueblo era privilegio de unos cuantos españoles, entonces se fundaba una parroquia con el título de curato, ya que allí se impartía la fe cristiana únicamente a españoles. Si así era el caso, allí junto a la iglesia también se construía un cementerio. Por esta razón, muchas iglesias de Arequipa tienen a su costado un cementerio. Yo particularmente les puedo decir que en mi pueblo natal, Sachaca, el primer cementerio quedaba en lo que es el atrio lateral de la iglesia, lugar donde se ha encontrado cuando se hizo la refacción de la iglesia algunos ataúdes y muertos de la época.
Les cuento que como este cementerio era demasiado pequeño, Francisco Valencia, el padre del benefactor de Sachaca, mandó a construir un nuevo cementerio en lo alto del cerro, justamente donde queda el mirador de Sachaca. Y aunque no lo crean, el primer muerto que lo inauguró fue él mismo, don Francisco Valencia, que murió en Europa y fue traído luego para ser enterrado allí, en lo alto del cerro. Bueno, yo he conocido este cementerio que ha funcionado más o menos hasta 1950, fecha en que se construyó el nuevo cementerio que existe cerca del estadio de Sachaca. En este que quedaba en lo alto del cerro, yo recuerdo que había un gran portón que llevaba un letrero en lo más alto que oraba un pensamiento que con solo leerlo se estremecía el cuerpo hasta los huesos. Allí decía lacónicamente: aquí muere el rey, muere el papa y de morir nadie se escapa. Ay, no sé qué tiene las flores del Camposanto. Ay, no sé qué tiene las flores del Camposanto, que cuando las mece el viento mi vida parece que están llorando. Que cuando las mece el viento mi vida parece que están llorando. Tú tienes una trenza que parte en tu frente igual. Tú tienes una trenza que parte en tu frente igual. Quisiera peinar de nácar mi vida para poderla peinar. Quisiera peinar de nácar mi vida para poderla peinar. Ahora, compadre. Que parte en tu frente igual. Tú tienes una trenza que parte en tu frente igual. Quisiera peinar de nácar mi vida para poderla peinar. Quisiera peinar de nácar mi vida para poderla peinar. Ahora sí que me muero mi vida porque los quiero. Las flores del Camposanto con el dúo Paucarpata, con don Antonio Tapia Arenas el Chocomel y Andrés Salinas Linares el Andrico. Y ojo que el título de la canción no es como algunos creen, Las flores del Cardo Santo, que es una flor también típica de Arequipa pero no propia de nuestra región. El verdadero nombre de esta marinera es pues Las flores del Camposanto, o sea del cementerio, que dice en su letra: ay, no sé qué tienen las flores del Camposanto, que cuando las mece el viento parece que están llorando. No podrían ser las flores del Cardo Santo, porque la flor del Cardo Santo, que es de un color amarillo bellísimo, no corresponde a la variedad de Cardo Santo que tenemos aquí en Arequipa, donde más bien es una planta espinosa, y les voy a hablar un poquito de ella ya que la hemos mencionado. Bueno, y aunque muchos creen que es una mala hierba propia de Arequipa, lo cierto es que el Cardo Santo fue traído de Europa por los españoles y no puede ser de ninguna manera una mala hierba, sino qué razón tendría traerla desde tan lejos. Esta planta fue traída porque tiene muy buenas propiedades medicinales, conocidas en Europa desde muy antiguo. Una planta a la que se le consideraba santa o milagrosa, y de allí que deriva su nombre. En algunos lugares de España es conocida también como cardo bendito. Existe una historia que se contaba antiguamente que dicen que el nombre de Cardo Santo se lo puso el emperador Federico III, quien la bautizó así porque le ofrecieron tomar una infusión de este remedio para curar la migraña que padecía por muchos años, y milagrosamente funcionó. Desde ese entonces tomó el nombre de Cardo Santo.
Entonces no confundan las cosas. La canción del dúo Paucarpata no menciona esta planta. La que sí lo hace es la pampeña Cardo Santo, interpretada por los Dávalos. Una bonita pampeña o huayno arequipeño que no es de ahorita. Esta ya se interpretaba desde principios de 1900 y quizás antes. Mi madre querida, cuántos disgustos le he dado, llorando muy afligida, llorando muy afligida, siempre me han consolado. Ay, pobre mi madre querida. Ay, madre, ¿para qué tuviste a un hijo tan desdichado? Antes de que tú murieras, antes de que tú murieras, ¿por qué no lo has sepultado? Ay, pobre madre querida. Cuando yo vaya al panteón iré de luto cubierto, para llorar a mi madre, para llorar a mi madre que sufre todo momento. Ay, pobre mi madre querida. Pobre mi madre querida, un bonito yarabí interpretado por los hermanos Portugal de Sabandía, dedicado a la madre que ya se muerta en el cementerio, de lo cual ya no hay ningún remedio más que llorar con desconsuelo. Bueno, y es que es un tema recurrente decir que el arequipeño antiguo le tenía un profundo respeto a la muerte y por ende a los cementerios, pero no al estilo de las costumbres altoandinas, no. En Arequipa, por ejemplo, no es cierto esto de que cuando llegaba Todos Santos los chacareros visitaban los cementerios, se sentaban en torno a las tumbas, bebían licor, bailaban, cantaban y le ponían su comidita y su vaso de cerveza al difunto como ofrenda. No, señor. El arequipeño antiguo respetaba mucho al cementerio. Cuando llegaba el 1 o el 2 de noviembre, al difunto principalmente le llevaban velas, flores o coronas, nada más. Y en cuanto a la música, sí se solía interpretar yarabíes con guitarra o violín. Nunca el arequipeño antiguo bailaba o se embriagaba en la tumba de su difunto. Y aquí hay que recordar una costumbre muy arraigada al chacarero, principalmente las mujeres. Estamos hablando de las melopeas, que son una suerte de lloro o llanto melódico, quizás comparado con las plañideras. El melodioso lloro de una mujer en la tumba se asemejaba a las notas de un yarabí. Y una de estas famosas melopeas es la que mi padre don Félix García relata pues en su poema El Lamento, que habla del marido de una picantera que perdió la burra y esta picantera lo botó al marido para que la busque y que no regrese hasta que la encuentre.
como no la encontró, nunca más regresó. Y esta picantera se ponía entonces a lamentar por las tardes con esta melopea: Manuel Toribio, venite, ya la burra apareció en la raya de Sotillo, venite Manuelito, Manuelito, compañerito. Mas cuando moría alguien de la familia, el arequipeño antiguo tenía la obligación de mantener el luto por no menos de un año en el que se tenía que vestir de negro, no se podía bailar, ni cantar, ni silbar en la casa, ni mucho menos prender la radio, porque esa actitud era repudiada por toda la familia y por todos los vecinos. Después de la misa del primer año, recién uno se podía desprender del luto, pero poco a poco. No se podía hacer de golpe, porque si no, uno era rápidamente bautizado con el apelativo del viudo o la viuda alegre. El onco de don Manuel Toribio, desgraciado desde su modesta cuna, se casó con la colérica de doña Eulalia, la picantera más afamada del pueblo. ¿Cómo lo hacía trabajar esta señora? Ya salió el lucero, hay que cargar el agua, hay que llenar la paila para la chicha. Esos cuches están hociqueando el corral, están de hambre, llevarles la cacayoca. Las gallinas están picando el guano, llévales el anchi que se está mosqueando. Esos conejos se van a comer entre ellos. ¿No has podido cachir un poco de alfalfa? Ahora, no hay capos, raíces ni guano. ¿Qué vas a atizar en la concha? Mal ha venido. Corre corriendo, lleva el ganado a la chacra. Ya se lo están comiendo las moscas. Tenés que lavar la tinaja y las chombas, si no se va a picar esa chicha. ¡Carajo! ¿Qué haces parado ahí escuchando? ¿Querís saber lo que conversamos? ¿No tenés que hacer badulaqué? Anda a desempollar el guiñapo y al seco de la era llevarlo al molino. Lo trataba como un burro de estaca, aunque rezongando, pero lo hacía. Pa' doña Eulalia todo estaba mal. Un día llevaba en el burro el guiñapo, pero pa'l mal de sus culpas se le atravesó un burro mañoso y se la llevó catimbeando a su burro. Llegó la noche y no la pudo encontrar. Eulalia, un burro se la ha catatado a la burra. Me he cansado de buscarla y no se ha ido. Y todavía tienes cara de venir. No quiero ni verte hasta que no la encontres. Te voy a cavar la tospina en el lomo. Cuchimacho, relincho, suquico, hunter bandido. Don Manuel Toribio estaba más asustado que la cucha entró el maíz. Buscaba y no la encontró. Así que se mandó a cambiar. Se fue a las minas de Potosí. Pasaron los días y doña Eulalia comenzó a extrañar a su marido. Por las tardes se subía a lo más alto del cerro y lo lloraba con enternecedor sentimiento y decía: Manuel Toribio, venite, ya la burra apareció en la raya de Guaranguillo. Manuelito, compañerito, venite, Manuelito, Manuelito, compañerito. Ay, ni los ecos de los cerros le contestaban, solo su vecina, una modesta campesina que afligida gritaba pidiendo ayuda: ¡alcohol, alcohol, alcohol para doña Eulalia, alcohol! El lamento, un poema lonco ya clásico de mi viejo don Félix García Salas, a quien le hago llegar un gran saludo, y que nos recuerda pues las melopeas típicas de las mujeres arequipeñas cuando se lamentaban de lo que ya no tenía remedio. Amigos arequipeños, el tiempo nos ha ganado, pero eso no quiere decir que nos estamos olvidando de una tertulia fundamental,
tan propia de Arequipa como el mismo Misti. Por lo tanto, en el próximo programa, que no se lo pueden perder, vamos a hablar de las costumbres y tradiciones arequipeñas de Todos los Santos. Y como se acabó la chicha y ya no hay picantes, entonces solo me queda agarrar mi guitarra y salirme de la picantería y lamentarme diciendo: por esta calle me voy, por la otra me doy la vuelta, por mi mala suerte me encuentro de puerta en puerta. Puerta abierta con toncoris, la chica que me quiera siempre ha de tener la puerta abierta y la faltiquera llena. Por lo demás, agarro mi lampa, me subo en mi burro, me meto un poco de tostado en la boca y me voy jotimbeando de alegría, no sin antes decir ¡que viva Arequipa! Un arequipeño, no hay problema, hermano, que bastante arequipeño tenemos. Esa es nuestra especialidad. Es lo curioso de los dávalos. En los Estados Unidos gusta mucho la música del sur. Es lo que más cantamos. Es lo que más cantamos. A ver, ¿qué cantamos de Arequipa, Peponi? Vamos, muchachos, escuchen con tranquilidad. La última grabación de los dávalos en los Estados Unidos. Les va a gustar mucho. Quería ver tu inolvidable tierra querida, Arequita, ciudad blanca de mi amor. Embriagado de distancia, añoraba la fragancia de tu suelo, tu campiña y su verdor. Embriagado de distancia, añoraba la fragancia de tu suelo, tu campiña y su verdor. Cuando hace tiempo dejé mis lares entristecido, con la pena de los hijos que se van. Un límpido aguacero y una lluvia de luceros en mis ojos contemplando tu dolor. Un límpido aguacero y una lluvia de luceros en mis ojos contemplando tu dolor. Hoy que regreso, peregrino fatigado, con el corazón cansado de buscar felicidad. Arequipa, soy feliz en tu regazo, con el beso y el abrazo que me otorga tu bondad. Cuando yo muera, que me queden en tu suelo, y algún día bajo el cielo unas flores crecerán. Será mi alma sonando hacia la vida, desde mi tierra querida para ver mi volcán. Será mi alma asomando hacia la vida, desde mi tierra querida para ver mi volcán. Fatigado, con el corazón cansado de buscar felicidad. Arequipa, soy feliz en tu regazo, con el beso y el abrazo que me otorga tu bondad. Cuando yo muera,
que me entierren en tu suelo y algún día bajo el cielo unas flores crecerán. Será mi alma asomándose a la vida desde mi tierra querida para ver mi volcán. Será mi alma asomándose a la vida desde mi tierra querida para ver a mi volcán. ¡Viva Arequipa!